una ciencia que forma parte de la microbiología que va a estudiar a los parásitos y al parasitismo como tal. Ahora, el parasitismo ya va a ser cuando una especie va a ampliar su capacidad de supervivencia utilizando a otra especie, en este caso a su hospedador, ya que gracias a él va a tener sus necesidades básicas como ser la nutrición y le va a dotar también de protección. Acá igual podemos ver una imagen donde está el hospedador y los diferentes parásitos que van a tener gracias a él, ¿no? Lo que es la nutrición y protección principalmente. Ahora, el parásito como tal va a ser microscópico y este, como decía, va a vivir a expensas de otro ser, en este caso el hospedador. Es importante que se aprendan estos conceptos, ya que a veces la doctora lo va a poner como afirmaciones y ustedes tienen que decir, no sé, por ejemplo, cuál de las afirmaciones es incorrecta o correcta, cosas así les va a colocar de estos conceptos. Ahora, el hospedador como tal va a ser el ser vivo que va a albergar al parásito y es el que le provee de nutrición y protección. Dentro de los hospedadores vamos a tener diferentes clases de hospedador, seguro la doctora les ha mencionado en sus clases. Tenemos al hospedador definitivo, por ejemplo, y al hospedador intermediario. Ya el hospedador definitivo va a ser aquel hospedador donde el parásito va a alcanzar su fase adulta o sexuada, ¿ya? En cambio, el hospedador intermediario va a ser aquel hospedador que va a albergar las formas inmaduras, por así decirlo, o asexuadas del parásito. Es importante que tengan bien claro esos dos conceptos, ya que igual puede preguntarles la doctora esos dos tipos de hospedador, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver que para que se dé esa relación hospedador-parásito van a haber una gran cantidad de factores que van a influir y que van a modificar todo esto, como ser los vectores o los reservorios, que seguramente igual la doctora les ha debido explicar. Entonces, también es importante o influye mucho lo que tiene que ver con el medio ambiente, como ser la humedad, la flora, la fauna, que lo vamos a ver igual más adelante. ¿Ya? Entonces, dentro de esto, igual tenemos a un factor que influye, que van a ser los vectores. Los vectores van a ser, como dice, artrópodos principalmente, que van a servir de transporte al parásito para que éste pueda llegar al hospedador. Ya. Entonces, más que todo el parásito, el vector es para que el parásito pueda llegar al hospedador, ¿ya? Ahora, el vector muchas veces, aparte de ser vector, también va a ser el hospedador intermediario, que como les decía, el hospedador intermediario es aquel que va a albergar a las formas inmaduras o juveniles, también se les llama asexuadas del parásito, ¿ya? Entonces eso seguramente la doctora igual les dijo. Ahora, el reservorio va a ser más que todo donde los parásitos o en todo caso, los parásitos van a poder vivir, multiplicarse. Más que todo eso va a ayudar a que el parásito pueda mantenerse vivo. ¿Ya? Ahora el reservorio puede o no sufrir la enfermedad o tener los síntomas, más que todo no lo sufre, como a diferencia del hospedador definitivo. Ahora, estos puntos igual son importantes, ya que la transmisión de los parásitos requieren todos estos puntos que nos menciona, así que es igual se lo tienen que aprender. La denominación de los parásitos igual puede tener diferentes variantes dependiendo de esto, igual lo vamos a ver más adelante. Ahora, los parásitos pueden ser ectoparásitos y endoparásitos. Según su ubicación se van a dividir así. Ahora, los ectoparásitos, ¿por qué se los denomina así? Porque van a ser los que viven sobre la superficie más que todo de nuestro huésped. Estos no van a penetrar, o sea, más adentro de la piel, solamente van a estar en la superficie, como podemos ver en la imagen. Pueden ser estos piojos, pulgas, garrapatas o diferentes de estos tipos, por ejemplo.
pero estos no van a entrar en ningún momento. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los endoparásitos que pueden ser intracelulares o extracelulares. Dentro de lo que son los endoparásitos intracelulares, quiere decir que estos van a estar dentro de la célula, como podemos ver acá, y un ejemplo es el Toxoplasma gondii, ¿ya? Ahora, los endoparásitos extracelulares, estos van a vivir entre las células, como podemos ver acá, acá están las células y va a vivir entre las células. Y aquí tenemos diferentes ejemplos como ser, no sé, el mitos, protozoario es igual, pero más que todo es eso. Entonces, la doctora igual, me acuerdo que el año pasado ha entrado un concepto más o menos así, la diferencia, ¿no? Entre un endoparásito intracelular y otro extracelular. Así que es importante que tengan claro las diferencias. Ahora, dentro de los parásitos, igual los vamos a poder clasificar según su dependencia y según su duración. Según su dependencia, estos pueden ser estrictos o facultativos. Ahora, ¿a qué se refieren los parásitos estrictos? Son los que solamente viven como parásitos, no pueden sobrevivir fuera de un huésped, o sea, sí o sí van a necesitar de su huésped para... Ay, no, ay, sí. Ya, entonces sí o sí van a necesitar de un huésped para poder sobrevivir. Ya, en cambio, los facultativos son los que pueden vivir tanto como parásitos, así como de forma libre. Ya, estos van a poder obtener nutrientes de un huésped y también del medio ambiente. Un ejemplo de un parásito, por ejemplo, facultativo sería la Naegleria fowleri, que lo van a ver más adelante. Este, por ejemplo, puede vivir en agua dulce como parásito, pero también puede estar en el cerebro. Entonces, como se dan cuenta, es facultativo. Puede estar fuera de su huésped, ¿ya? Esa es la diferencia entre los estrictos y los facultativos. Ahora, según su duración, estos también se van a dividir en permanentes, temporales y erráticos. Los permanentes, ¿a qué se refiere esto? Estos van a tener mayor parte de su ciclo de vida, van a pasarlo en un solo huésped, entonces estos como que van a ser permanentes. En cambio, los temporales van a estar en el huésped durante una etapa específica de su desarrollo. Y bueno, estos se van a caracterizar también porque no se reproducen ni se desarrollan en el huésped, solo van a ser temporales, o sea, van a estar un tiempo específico, ya dentro de lo que es el huésped. Y bueno, los erráticos, esto más que todo se refiere a algunos parásitos que van a tender a migrar a otros órganos que no son sus órganos habituales, o sea, que no son los órganos que ataca habitualmente el parásito, ¿ya? Dentro de estos tenemos, por ejemplo, el Ascaris lumbricoides, que puede tener, es de localización intestinal el Ascaris, pero a veces puede migrar a otros órganos como ser el hígado, ¿ya? Entonces esos van a ser los parásitos erráticos. Ahora, dentro de las clases de hospedadores, como les mencionaba anteriormente, es importante que ustedes se acuerden qué es un hospedador definitivo intermediario, ¿ya? Porque el año pasado ha entrado una pregunta que eran afirmaciones y teníamos que decir cuál era incorrecta. Entonces, el hospedador definitivo, como ya les había mencionado, va a ser aquel hospedador donde el parásito alcanza su fase adulta o sexuada. Y en cambio, el hospedador intermediario va a ser aquel que alberga las formas inmaduras, juveniles o asexuadas del parásito, ¿ya? Dentro de este también tenemos a lo que es el hospedador paraténico, que el hospedador paraténico más que todo va a ser de transporte, ¿ya? Y va a ser un hospedador, por así decirlo, accidental. Aquí, por ejemplo, debe haber un ejemplo de hospedador paraténico. Por ejemplo, acá tenemos un parásito que va a tener su hospedador definitivo, que va a ser el perro. Como tal, podemos ver acá que va a tener diferentes estadios. Acá tenemos el huevo no larvado y el huevo larvado puede infectar nuevamente al perro y así completar su ciclo biológico.
pero el hospedador paraténico puede ser un ser humano o un roedor que va a ser, que va a contraer la infección por consumir el huevo larvado, solo que a diferencia del hospedador definitivo, que en todo caso es el perro, acá en el humano y en el roedor no va a poder completar su ciclo biológico, entonces esa es la diferencia. Entonces solamente va a ser un hospedador accidental en el cual no va a continuar su ciclo biológico, ¿ya? A diferencia del hospedador definitivo, que sí va a completar su ciclo biológico, va a volver a desarrollar las formas adultas y todo eso de su ciclo biológico. Esa va a ser la diferencia. Ahora, como tal, las clases de como les había mencionado, los vectores son los que van a ayudar a transportar al parásito hasta lo que es el huésped. Dentro de estos tenemos al activo o biológico y tenemos al vector pasivo o mecánico. ¿Qué va a ser el vector activo o biológico? Este es considerado un artrópodo que va a intervenir en el ciclo biológico del parásito, ¿ya? Sin este no puede completarse su ciclo biológico, ¿ya? O sea, sin este vector, el ciclo biológico no se va a poder completar. Sí o sí necesitan a este artrópodo que, para que se dé el ciclo biológico. En cambio, el vector pasivo o mecánico va a ser aquel artrópodo que solamente van a servir de transporte al parásito, solo le va a servir de transporte y así se va a facilitar la infección, ¿ya? Para que el hospedador lo pueda contraer al parásito, pero este no va a intervenir en su ciclo biológico. Entonces, eso es importante igual que lo tengan presente, que este sí va a intervenir en el ciclo biológico, en cambio el pasivo mecánico no va a intervenir en el ciclo biológico, ¿ya? Entonces, eso tienen que tomarlo en cuenta. Eh, Dentro de la relación hospedador-parásito, van a haber diferentes formas de relación, como ser el mutualismo, el comensalismo y el parasitismo. Estos conceptos los tienen que igual estudiar bien, ya que igual entran afirmaciones con sus conceptos y ustedes tienen que poner cuál está bien y cuál está mal. Entonces, esto igual van a repasar estos conceptos de qué es parasitismo. Por ejemplo, el parasitismo, como dicen, va a ser más que todo va a ser la relación que existe entre el parásito y el huésped. Y acá sí le va a causar un perjuicio o un daño al huésped. En cambio, el comensalismo igual va a ser una asociación similar que el parasitismo, solamente que en este caso el hospedador no va a sufrir daño. Es decir, o sea, sí va a estar como tal, sí va a haber esa relación parásito-hospedador, o sea, el parásito sí va a estar en el hospedador, pero no le va a causar daño, solo estar ahí como comensal, ¿ya? Y el mismo van a ser más que todo los seres asociados, o sea, no van a sufrir perjuicio ni nada, simplemente van a estar ahí. Y es importante que tengan en cuenta estos conceptos, ya que suele entrar igual. Ahora aquí dice, cuando un parásito causa enfermedad o su hospedador, el parasitismo se convierte en parasitosis. Igual es importante que se acuerden de esto. Muchas veces la doctora pone un concepto y pone, no sé, parasitismo como tal y estaría mal, ¿no ve? Porque ya sería una parasitosis cuando le causa enfermedad. Entonces van a leer bien las preguntas al momento de contestar, ya que una palabra a veces cambia todo, ¿no ve? Y eso se van a acordar. Ahora, las parasitosis como tal pueden ser antroponosis, zooantroponosis y zoonosis. Las antroponosis, como lo dice, van a ser enfermedades que solamente van a estar restringidas al hombre, o sea, solamente van a ser causadas en el hombre. La zooantroponosis, estas van a ser enfermedades que van a tener un origen en el humano, pero también pueden ser adquiridas por otros animales. Y las zoonosis, como su nombre lo dice, van a ser solamente enfermedades que van a afectar a los animales, pero que también pueden ser transmisibles al ser humano, pero como tal, su origen van a ser los animales.
Ahora, las fuentes de infección, esto igual, pueden ser suelo, alimentos contaminados, también los vectores que lo van a transmitir, los reservorios, incluso uno mismo. Y las vías de ingreso también se lo van a aprender, son estas: la vía oral, respiratoria, sexual, transplacentaria, transcutánea. A veces la doctora les va a poner, no sé, más opciones y entonces ustedes tienen que ver cuáles son las vías de ingreso, solamente son estas. Entonces eso es importante igual. Dentro de lo que es la vía oral, más que todo la infección se va a dar por parásitos de localización intestinal, que lo vamos a ver más adelante, cuáles son los parásitos de localización intestinal, pero es por alimentos contaminados, ¿no ve? Que lo ingerimos y ya vamos a contraer al parásito como tal. Los mecanismos de transmisión van a ser vectorial, transfusional, por trasplante de órganos, transplacentaria, carnivorismo y fecalismo. Ahora aquí igual es muy importante que se den cuenta que una cosa son las vías de ingreso y otra cosa muy diferente son los mecanismos de transmisión, aunque parecen lo mismo, es diferente. Así que cuidado, la doctora les pesque en eso en su examen y les ponga los mecanismos de transmisión son y no sé, les pongan vía oral, eso ya no sería un mecanismo de transmisión, sino sería una vía de ingreso. Así que eso se van a acordar igual, cuidado se confundan, van a leer bien sus preguntas. Dentro de lo que es la acción patógena, la patogenicidad como tal, es la capacidad que va a tener un agente infeccioso de producir la enfermedad como tal. Eh, entonces el parásito, más que todo cuando va a infectar al individuo, le puede causar diferentes lesiones, ¿ya? Ahora, aquí vamos a ver las lesiones que le puede causar. Puede ser mecánica, traumática, exfoliativa, bioquímica, invasión y destrucción de células. Igual es importante que se aprendan esto. Y aquí vamos a ver de qué trata más o menos cada una. La mecánica va a ser de dos tipos, que puede ser obstrucción y compresión. Más que todo, en esta parte tenemos a los parásitos que van a ser de localización intestinal, como podemos ver acá. Entonces va a ser cuando el parásito por su cantidad va a llegar a obstruir todos los conductos. Y la decompresión, como podemos ver acá en el cerebro, por su tamaño que va a tener el parásito, va a empezar a comprimir a los órganos como tal. Después tenemos a la traumática, que esta va a ser más que todo cuando el parásito le va a causar úlceras, como podemos ver en este caso, o va a afectar, más que todo va a producir una irritación, ¿ya? Entonces no va a obstruir nada, simplemente está causando una lesión. A eso se refiere la traumática. Y la exfoliativa es cuando el parásito va a derivar nutrientes del hospedero como tal, que es al que lo va a afectar. Y bioquímica se refiere a todo lo que el parásito va a producir, como ser sustancias tóxicas, enzimas líticas, y esto es lo que nosotros podemos detectar, por ejemplo, para saber si está presente el parásito o no en nuestro hospedador. Ahora, respecto a lo que es la inoculación e infección, igual es muy diferente que se den cuenta la diferencia que hay entre estos dos, ya que no es lo mismo. Acá la inoculación solamente va a ser el ingreso del estadio infectante de lo que es nuestro parásito. A diferencia de lo que es la infección, ya va a ser cuando el parásito como tal se va a implantar y este va a ir a su localización. Digamos, es un parásito intestinal, va a ir al intestino y ahí se va a reproducir. Entonces ya va a producir una infección. No es lo mismo inoculación que infección. Igual la doctora les puede poner los conceptos y no sé, tal vez les pone que la infección va a ser el ingreso de la forma infectante del parásito y luego va a migrar a una localización y se va a reproducir. Entonces eso ya estaría mal porque no es eso, ¿verdad? Solamente inoculación va a ser ingreso de la forma infectante del parásito. Esos dos conceptos igual es importante, ya que el año pasado ha entrado una pregunta más o menos así, con inoculación e infección. Luego tenemos a lo que es
agente infectante, en este caso va a ser el parásito, que va a tener la capacidad de desarrollarse o multiplicarse en el hospedador. Entonces, esto, como dice aquí, por ejemplo, no se debe confundir con la forma infectante. Una cosa es el agente infectante y otra cosa es la forma infectante. Entonces, eso igual tienen que tomarlo en cuenta. Ahora vamos a entrar a lo que son los periodos, al periodo prepatente, al periodo y a los demás. Primero vamos a empezar por el periodo prepatente. Esta, más que todo, como dice ahí, va a estar relacionado con el desarrollo del parásito y va a ser el tiempo que transcurre entre que va a entrar el parásito y en el momento que ya se puedan evidenciarse muestras clínicas como tal de que el parásito está presente. Entonces, eso es lo que va a comprender el periodo prepatente. Aquí tenemos los diferentes periodos prepatentes de estos parásitos. No, yo no creo que sea necesario que se aprendan de cada uno, ya que preguntas así la doctora no pregunta, más que todo, céntrense en los conceptos de qué es un periodo prepatente, ¿ya? Ahora, un periodo patente, como dice, es el momento en el que el parásito, en una de sus formas evolutivas, ya puede ser evidenciado en el hospedador mediante las diferentes técnicas que vamos a ver más adelante, que van a emplearse en el laboratorio, es cuando ya se puede evidenciar por técnicas que está presente el parásito. Y el periodo de incubación clínica, que este va a estar más que todo entre la exposición al parásito y la aparición de síntomas como tal, ¿ya? Ahora es importante que igual ustedes se acuerden que el periodo de incubación puede o no coincidir con el periodo de incubación biológica o periodo prepatente que lo hemos visto hace rato. Puede o no coincidir la aparición de síntomas con este, ¿ya? Y por último, la clasificación taxonómica. Estos van a ir de mayor a menor y en este caso son reino, filium, clase, orden, familia, género y especie. Es así como se van a clasificar. Ahora, la nomenclatura. Los nombres de los parásitos van a estar compuestos por tanto el género al que pertenece, que se va a escribir con la letra mayúscula, y la segunda palabra, que va a ser la especie, y esta se va a escribir con letra minúscula. Entonces es importante que igual tomen en cuenta esto para sus siguientes parciales, ya que todos los nombres de los parásitos son así. Si ustedes, digamos, colocan con minúscula la primera letra, por ejemplo, Ascaris con minúscula, aunque esté bien, si está con minúscula, la doctora les va a anular. Entonces van a tener cuidado con escribir bien el nombre del parásito y también de que la primera letra, sí o sí, sea con mayúscula. Por ejemplo, Ascaris, la primera con mayúscula, y lumbricoides ya sería la L minúscula, ¿ya? Entonces se van a acordar de eso igual, para sus demás parciales es importante. Y más que todo a eso se hace referencia con la nomenclatura. Eh, Ahora, algunas infecciones parasitarias se van a denominar con los nombres, van a estar ligados o no a los nombres del parásito. Ahora, tenemos algunos ejemplos de que no están ligados como tal al nombre del parásito, como ser la malaria o paludismo, que no va a tener nada que ver con el nombre que tiene su parásito, ¿ya? Y hasta ahí sería la introducción. ¿Qué es importante de todo esto? Como les he recalcado, es que se aprendan bien los conceptos, ya que a veces la doctora pone esta palabra con el concepto de infección y obviamente está mal, pero tienen que darse cuenta de eso principalmente, ¿ya? Y también los tipos de hospedador que les he recalcado, que es un hospedador definitivo y que es un hospedador intermediario. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de lo que igual va a entrar en su examen, que va a ser la biología de los parásitos. Aquí igual voy a hacer énfasis en algunas cosas que podría entrar. Esto es igual, son conceptos igual que lo tendrían que
que estudiar igual. La parasitología igual como disciplina va a estudiar los siguientes aspectos, esto igual lo van a leer. Vamos a ir ahora aquí a lo importante que va a ser el ciclo biológico, ¿ya? El ciclo biológico, como sabemos, va a ser la descripción de los diferentes estadios evolutivos, como el estadio infectante, el estadio de diagnóstico que tenemos, y va a ser por los que va a atravesar el parásito durante toda su vida. Entonces, ese va a ser el ciclo biológico como tal. Ahora, dentro de los ciclos biológicos de los parásitos, estos pueden ser ciclos biológicos directos y ciclos biológicos indirectos. Ahora, ¿a qué se refieren los ciclos biológicos directos? Es que para completarse requieren una sola especie. Acá lo vamos a ver. Acá los ciclos biológicos se van a dividir en directos e indirectos. Los directos principalmente pueden ser estos monoxénicos y también pueden ser autoxénicos. Ahora, ¿a qué se refiere un ciclo biológico directo monoxénico? Estos van a ser en los cuales los parásitos van a requerir de una sola especie de hospedador. En este caso, que va a ser su hospedador definitivo para completar su ciclo. O sea, solo van a necesitar de una especie, como podemos ver aquí en el dibujo. Es dos, o sea, dos seres humanos van a ser de la misma especie, o sea, solamente van a necesitar esos dos para completar su ciclo biológico. Ahora, el autoxénico como tal va a referirse a cuando no deja a su hospedador, o sea, que es uno mismo. Uno mismo va a ser su hospedador y como tal el parásito no lo va a dejar. Dentro de los indirectos tenemos a lo que son los heteroxénicos y dentro de los heteroxénicos a lo que son los metaxénicos. Em, Seguramente la doctora les había explicar que los heteroxénicos va a ser cuando requiere dos o más individuos. Por ejemplo, puede ser, no sé, el ser humano y el perro, o sea, van a ser dos individuos que va a necesitar como tal para completar su ciclo biológico, ¿ya? Entonces, eso. Ahora, dentro de lo que son los heteroxénicos, metaxénicos, va a ser cuando uno de los hospedadores, además de ser cuando uno de los hospedadores es además vector de la enfermedad. Ya más, ahorita lo vamos a ver un ejemplo para que puedan comprender mejor esto. Aquí debe estar seguramente. Acá, por ejemplo, el heteroxénico, como podemos ver, va a necesitar de dos diferentes hospedadores. En este caso puede ser el ser humano y aquí tenemos a una vaca o a un cerdo, entonces va a necesitar a dos de diferentes especies. A diferencia de lo que es un hospedador heteroxénico metaxénico como tal, esto se va a referir de que además de que cuando uno de los hospedadores es además vector de la enfermedad, como podemos ver acá, este puede ser su hospedador y a la vez es su vector. Entonces a eso se refiere cuando nos dice que es heteroxénico metaxénico. Ahora, dentro de estos también tenemos a los ciclos heteroxénicos con hospedador intermediario como vertebrado y hospedador intermediario como invertebrado. Este es un ejemplo, por ejemplo, este es un ejemplo de un hospedador invertebrado, como ser, acá tenemos la pulga, acá tenemos una vinchuca, entonces este además de ser su hospedador intermediario, también va a ser su vector. Entonces eso se refiere cuando se dice que es un ciclo heteroxénico metaxénico, ¿ya? Que además de ser su hospedador, es vector de la enfermedad como tal. Acá igual tenemos un hospedador intermediario invertebrado. Este va a ser heteroxénico. Acá tenemos su hospedador intermediario, que puede ser un caracol. Más que todo esto se lo ve, por ejemplo, en el parásito de la fasciola hepática, que va a tener dos hospedadores, uno definitivo y uno intermediario. En este caso, el hospedador definitivo va a llegar a ser el ser humano y el intermediario va a ser el caracol, que puede ser del género Limnaea o Galba,
Y este, además de ser un vector intermediario, aparte de ser un hospedador intermediario, va a ser el vector. Eso es igual, explica lo mismo, que los heteroxénicos van a tener dos diferentes hospedadores de diferentes especies. Esto igual nos dice lo mismo. Ahora, aquí hay algunos ejemplos de qué parásitos van a tener ciclo monoxénico, que van a ser Endolimax, Giardia, Dientamueva. Bueno, la verdad no, el año pasado no ha preguntado como tal todos estos nombres, o sea, no, más que todos los conceptos de qué era un ciclo monoxénico, heteroxénico. Entonces, los conceptos más que todo apréndanselo. Acá igual hay algunos ejemplos de los que tienen ciclo heteroxénico. Entonces, es importante igual que lo sepan, pero como les digo, el año pasado no nos ha preguntado como tal cuáles eran, por ejemplo, toxoplasma, isospora, los nombres, no como tal. Más que todo el concepto, acá igual hay algunos ejemplos, Plasmodium, Leishmania, que van a tener ciclo heteroxénico metaxénico. Aquí igual es lo mismo, aquí igual nos da algunos ejemplos de los que van a cumplir a ciclos directos monoxénicos, sin estadios larvarios externos y aquí con estadios larvarios externos. Acá igual nos da ejemplos de los que van a cumplir ciclos indirectos heteroxénicos y que van a tener como hospedador intermediario un invertebrado. Como les he mencionado, dentro de esto está la fasciola hepática, que va a tener como hospedador intermediario lo que es el caracol. Y el hospedador intermediario vertebrado, que puede ser el Echinococcus, la tenia, la trichinela, por ejemplo, en la tenia, como hospedador intermediario vamos a tener, no sé, puede ser el cerdo o dependiendo qué tipo de tenia sea, si es tenia saginata o solium, ya entonces va a tener un hospedador intermediario vertebrado. Estos más que todo son ejemplos. Como les digo, más que todo es importante que se aprendan bien el concepto de qué es un ciclo heteroxénico, metaxénico y todo eso. Ahora, la clasificación de los parásitos. Los parásitos se van a clasificar en tres grupos principalmente, que son los protozoarios, los helmintos y los artrópodos. ¿Ya? Acá hay una clasificación más específica. Es importante que sepan esta clasificación, ya que es todo lo que se va a ver durante el año. Primero vamos a empezar por los protozoarios, luego por los helmintos y al final por los artrópodos. Entonces, esta va a ser la clasificación que vamos a utilizar. Ahora, dentro de lo que es los protozoarios, vamos a tener estas familias: la familia Sarcomastigofora, la familia Ciliofora y la familia Picomplexa. Y dentro de estas vamos a tener las diferentes clases. Es importante igual que se aprendan bien cómo se escriben estos nombres, ya que por una letra o porque está la R con minúscula, la doctora les va a anular así esté bien la respuesta, ¿ya? Entonces, se van a acordarse siempre de escribir la primera con mayúscula y escribir bien los nombres. Dentro de los helmitos igual va a haber una clasificación que van a ser los nematelmitos y los platelmitos. Dentro de estos igual van a tener clases que son la clase nemátoda y dentro del filion de los platelmitos tenemos a la clase céstoda y la clase tremátoda. Igual lo vamos a ver más adelante. Dentro de los artrópodos igual se van a clasificar en clase crustácea, clase arácnida y clase insecta. Ahora, dentro de la epidemiología, es igual que importante que se aprendan estos conceptos. Por ejemplo, aquí, las distribuciones de las parasitosis van a depender mucho de la edad, del sexo, del oficio y de los hábitos, más que todo. Estas son las variables, ¿ya? Ahora, dentro de lo que es el ciclo biológico de un parásito, van a ver diferentes variables que van a influir en su distribución, o sea, van a influir en cómo los parásitos van a distribuirse.
Acá tenemos algunos ejemplos de variables que son ambientales, individuales y grupales. Dentro de las ambientales hay subtipos. Seguro aquí debe estar. Aquí está. Las ambientales tenemos la humedad, la temperatura, la flora, la fauna. Dentro de los individuales ya vamos a tener la edad, el peso y todo eso. Dentro de los grupales ya más que todo es la ocupación, la clase de vivienda que va a tener la persona. Tiene, o sea, estos factores van a influir mucho en que una persona pueda adquirir al parásito, ¿ya? Entonces, los factores determinantes, no se van a olvidar, son los ambientales y los individuales. Y los factores concurrentes van a ser los grupales, ¿ya? Así se van a dividir, entonces se van a acordar cuáles son los factores determinantes y cuáles son los factores concurrentes. El año pasado igual había una pregunta más o menos así. Ahora, más que todo estas tablas con datos así, no entran mucho en los exámenes, ¿ya? Que son estadísticos como estos. Seguro la doctora les ha debido decir, ya son más como que para mostrar, ¿no? Y igual esta, igual esta. Acá, por ejemplo, tenemos la frecuencia de las parasitosis en La Paz. Como podemos ver, lo que hay mayor prevalencia van a ser los parásitos de localización intestinal, o sea, los protozoarios. Hay un mayor índice. Y en cambio, en los yungas va a haber un mayor índice de lo que son los elmitos. Ya esa es la diferencia, como pueden ver. Esto igual son tablas más que todo estadísticas y todo eso. No he visto mucho que la doctora meta preguntas así a su examen, ya, pero igual sí lo pueden ver para conocimiento general igual. Y son más que todo tablas estadísticas, aquí igual, ¿ya? Entonces, de estas diapositivas, como hemos visto, lo más importante es que ustedes se acuerden de los factores que van a influir en que una persona pueda adquirir al parásito. Y también es muy importante los ciclos, ¿ya? Les va a poner sí o sí conceptos de qué es un ciclo monoxénico, qué es un ciclo heteroxénico, metaxénico. Entonces, eso estudienlo con más, eso estudienlo más, ¿ya? Ahora vamos a entrar a lo que es el diagnóstico. De acá igual la doctora el año pasado ha entrado preguntas del diagnóstico. Como sabemos, el diagnóstico ya va a ser como tal la identificación de lo que es al parásito y esto se lo va a dar por diferentes técnicas, ¿ya? Ahora, el diagnóstico de las infecciones causadas por los parásitos va a ser muy importante, por lo cual se debe hacer una buena selección de una prueba que sea adecuada en el laboratorio, o sea, de diferentes técnicas, ya que un parásito con otro parásito no van a tener siempre las mismas técnicas de identificación. Hay que ver cuál técnica nos va a ayudar a ver con mayor precisión al parásito, ¿ya? Más adelante les voy a explicar. Ahora, la elección de técnicas se va a realizar tomando en cuenta estas variables, que son la sensibilidad, el costo, los recursos, tiempo disponible, diagnóstico asistencial, estudios epidemiológicos e investigación. Ahora, esto es importante igual, el registro de los pacientes siempre debe incluir ¿qué? Sus datos personales, datos clínicos, lugar de nacimiento, lugar de residencia actual y todo eso, ¿ya? Esto igual, el diagnóstico de la parasitosis depende de su historial, de la exposición al parásito, identificación como tal. Esto no he visto mucho que haya entrado el año pasado de esto en esta parte. Aquí, esto es importante que sí lo sepan. El diagnóstico de enfermedades parasitarias son de tres tipos. El diagnóstico clínico, el diagnóstico de gabinete y el diagnóstico de laboratorio. Ya, estos tres tipos de diagnóstico es importante en el diagnóstico de enfermedades parasitarias. Ahora, dentro de lo que es el diagnóstico de laboratorio como tal, vamos a tener al diagnóstico directo e indirecto. Ahora, ¿a qué se refiere el diagnóstico directo? Aquí es cuando se va a visualizar una de las formas evolutivas del parásito. Y el indirecto, más que todo, se da por la captación de las sustancias que va a producir el parásito, ¿ya? Dentro del diagnóstico indirecto, más que todo, tenemos las pruebas serológicas, ¿ya?
Las pruebas serológicas son las que van a hacer en el diagnóstico indirecto para detectar estas sustancias que va a producir el parásito. Y en el directo ya es lo que estamos haciendo nosotros en laboratorio o que vamos a hacer, que es ver como tal al parásito en sus estadios evolutivos, ¿ya? Esa va a ser la diferencia entre los dos. Ahora, dentro del diagnóstico directo, vamos a tener al tipo de muestra que puede ser que estén en la cavidad intestinal y para analizar los parásitos de cavidad intestinal es necesario que haya la muestra de heces fecales. En cambio, cuando el parásito va a tener localización pulmonar, es necesario que hagamos un aspirado bronquial y, bueno, así, si está en diferentes localizaciones. Por ejemplo, en los genitales sería un exudado, el tipo de muestra. Como tal, si el tipo de muestra, por ejemplo, los parásitos que están en sangre y tejidos, como ser en piel, órganos, sangre. Acá si está en piel, necesitamos un raspado, si está en órganos, un aspirado y si está en sangre, como tal, la muestra de sangre. Ahora, el diagnóstico de los parásitos intestinales, que es lo que más que todo nosotros hacemos en laboratorio, va a ser el examen coproparasitológico, que va a constar de los pasos que son la obtención de muestra, el examen macroscópico, que aquí vamos a ver más que todo el aspecto, ¿no ve?, de nuestra muestra, y el examen microscópico, que se lo va a hacer por las diferentes técnicas, ¿ya? Para poder observar los estadios de los parásitos. Entonces, el diagnóstico de las parasitosis intestinales son estos tres: obtención de la muestra, examen macroscópico y examen microscópico. Estas son indicaciones previas que se les debe dar al paciente, cómo obtener la muestra, esto igual lo van a leer. Acá es muy importante que la muestra, si no va a ser observada el mismo día, se le tiene que añadir una solución conservadora, que en este caso va a ser el formol, ¿ya? Es muy importante. También una de las cosas importantes en la obtención de la muestra es que cuando se van a observar trofozoitos como tal, se los tiene que observar en cuanto llegue la muestra. No se puede esperar mucho tiempo, tiene que ser en cuanto llegue la muestra para observar trofozoitos, ¿ya? Ahora, dentro del examen coproparasitológico, como les decía, son tres aspectos, que es la obtención de la muestra apropiadamente, el examen macroscópico, que es cómo se ve nuestra muestra, o sea, los aspectos macroscópicos de nuestra muestra, como ser los caracteres organolépticos, su consistencia, más que todo eso, ¿no ve? Y el examen microscópico ya se lo va a hacer por técnicas y se va a evidenciar como tal a los parásitos en sus estadios evolutivos. Ahora, acá como podemos ver, estos son como lo que vamos a ver macroscópicamente, si la muestra va a tener estas características. Acá igual tenemos más características del examen macroscópico. Esto igual lo van a ver, lo van a estudiar igual. Ahora, dentro del examen microscópico tenemos a los elementos parasitarios y elementos no parasitarios. Esto es muy importante en un examen microscópico. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos observar, no sé, a un parásito y simplemente puede ser un cristal. Entonces, para diferenciarlos es muy importante mover el micrométrico, y si estos van a refringir, entonces simplemente van a ser cristales como tal, no van a ser parásitos, ¿ya? Entonces es muy importante que ustedes aprendan cuáles son los elementos no parasitarios que puede haber en la muestra y saber diferenciarlos y no confundirlos con parásitos, ¿ya? Eso es muy importante. Ahora, como tal, ya entrando a los exámenes, vamos a tener al examen directo o en fresco, que debe realizarse inmediatamente cuando llega la muestra al laboratorio. Es lo que hemos estado haciendo en el laboratorio estos días, que como ustedes ya saben, se utiliza un portaobjetos, se le coloca una gota de solución salina a la izquierda, una gota de solución de Lugol a la izquierda, perdón. Esto se lo va a mezclar
luego se le va a poner el cubreobjetos y se lo va a observar en el microscopio. Primero con aumento de 10x y luego de 40x. No se van a olvidar siempre, esto es regla, siempre van a observar primero con 10x y luego ya con 40x. Ahora, es muy importante que, como les decía, si es que hay la sospecha de que hay trofozoitos, la muestra tiene que analizarse en ese mismo instante, ¿ya? Es muy importante. Y acá en este caso solo se utiliza la solución salina, ya no se va a utilizar como tal el Lugol. ¿Por qué? Sabemos que el Lugol va a tener una capacidad de fijación, entonces nuestra intención no es fijar a los trofozoitos, ¿no ve? Nuestra intención es ver a los trofozoitos, ya que estos van a tener movimiento. Como tal, si nosotros añadimos Lugol, los trofozoitos ya no se van a mover, entonces ya no los vamos a poder observar, ya no van a estar vivos los trofozoitos, ¿ya? Y también es muy importante hacerlo utilizando la platina caliente. Eso es igual muy importante. Acá podemos ver la técnica de directo en fresco, la solución de Lugol, la solución fisiológica. Entonces, esto es un tipo de técnica. Ahora, para observar al microscopio, siempre tenemos que hacerlo en esta forma para ver como tal, o sea, dentro de todo este cuadrante, a todos los parásitos, ya que si nosotros, no sé, no tenemos un orden así, no vamos a poder ver si no vamos a poder ver si hemos logrado encontrar a todos los parásitos y esto es muy importante en los exámenes que van a tener al final, los exámenes finales de laboratorio, ya que muchas veces solo encuentran dos o un parásito y como tal en toda la muestra había 5 parásitos y es porque no hacen un buen barrido y es así la forma correcta. Ahora, dentro de los métodos de concentración, vamos a tener a los métodos de flotación, sedimentación y métodos difásicos. Esto es muy importante ya que el año pasado ha entrado una pregunta así de cuáles eran los métodos de concentración. Entonces se van a acordar que son métodos de flotación, métodos de sedimentación. Y ahora vamos a desarrollar cada uno de estos. Ahora, ¿por qué es importante conocer la gravedad de los huevos, del mitos y quistes? Es para utilizar correctamente las técnicas, ¿ya? Acá podemos ver, o sea, no es necesario que se aprendan la gravedad de estos parásitos, o sea, es necesario obviamente conocerlo, pero como tal en el examen no creo que entre esto, o sea, sus gravedades específicas de cada parásito, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante conocer estos métodos? Porque en el método de flotación, por ejemplo, va a tener como fundamento que se va a utilizar una solución de mayor densidad que la de los parásitos, ¿ya? Entonces, esto nos va a ayudar a realizar la suspensión de lo que son las heces y los parásitos, por su densidad, van a subir a la superficie. Entonces, ¿por qué esto es importante? Ya que los parásitos van a subir a la superficie, nosotros vamos a poner acá el cubreobjetos y vamos a poder recuperar a los parásitos y lo vamos a llevar a nuestro portaobjetos, nuestro cubreobjetos que va a estar acá con los parásitos ya recuperados y los vamos a poder observar. Por eso es importante conocer su gravedad de cada uno de los parásitos para conocer, ¿no?, su densidad y así ver qué solución vamos a utilizar nosotros que tenga mayor densidad, ¿ya? Entonces, esto es importante igual que conozcan bien el fundamento de estos métodos, ya que puede entrar en el examen igual. Acá tenemos igual cómo se realiza esta técnica, que lo hemos visto igual, solamente los parásitos van a subir por su densidad, se van a pegar a nuestro cubreobjetos. Esto lo vamos a llevar a nuestro portaobjetos y lo vamos a observar al microscopio. Ahora, el método de sedimentación. Para esto es importante igual que se aprendan el concepto del método de sedimentación como tal, ya que el fundamento de este es que se va a utilizar una solución de densidad menor para realizar la suspensión de las heces fecales. Entonces, los parásitos que van a hacer se van a ir al sedimento, se van a ir al fondo del tubo por su densidad. Entonces, nosotros vamos a desechar todo el sobrenadante. El sedimento es lo único que vamos a resuspender como tal y vamos a hacer una preparación para observarlo igual al microscopio. Acá tenemos igual cómo se realiza el método de sedimentación.
Ahora, los métodos difásicos, todavía no lo hemos visto esto en el laboratorio, pero ya lo vamos a realizar. Y este tiene fundamento en que se va a utilizar 2 líquidos, uno polar y uno no polar. De esta manera, se van a ir separando todos los componentes de nuestra muestra, dependiendo a que si son, dependiendo a su como tal, a su polaridad, ¿ya? Entonces, aquellos que van a tener un carácter no polar, como ser las grasas, dentro de nuestras, dentro de nuestra dentro de nuestra muestra como tal, ay, ¿dónde está? Aquí está. Como tal, dentro de nuestra muestra, se van a ir separando según su polaridad y los parásitos van a ir quedando en lo que es nuestro sedimento, que está aquí. Entonces, siempre nosotros resuspendemos el sedimento y es lo que vamos a observar al microscopio. Ahora van a haber técnicas especiales. Esto es igual muy importante, ya que una técnica especial es la técnica de Graham. Ya se lo va a utilizar esta técnica para el diagnóstico del parásito que es Enterobius vermicularis. Ya el año pasado igual ha preguntado cuál era la técnica para el reconocimiento del parásito de Enterobius vermicularis, ya que este parásito sí o sí se hace por esta técnica, que es la técnica de Graham. ¿Por qué se lo va a realizar por la técnica de Graham? Aquí hay una imagen. Más que todo este parásito, el Enterobius vermicularis, va a tener una localización en la región perianal, como podemos ver acá. Entonces, esta técnica nos permite recuperar a los parásitos de esta región como tal. Lo que se va a utilizar es una cinta que se va a pegar en esta región y luego se va a retirar, primero se la pega la cinta adhesiva, luego se la retira. Una vez que se retira esta cinta, se lo va a pegar a un portaobjetos y esto es lo que vamos a ir a observar. Vamos a observar los huevos de Enterobius vermicularis que están acá. Estos son los huevos de Enterobius vermicularis. Entonces, para observar esto, vamos a utilizar lo que es la técnica de Graham, ¿ya? No se van a olvidar, ya que como les digo, es igual, puede ser que les pregunte eso a la doctora de la técnica de Graham y otras técnicas especiales que ahorita vamos a ver. Ahora, para el recuento de huevos se lo puede hacer por dilución o por frotis grueso. Ahora, dentro de esto, para el recuento de huevos se lo hace por 2 métodos, ¿ya? La doctora puede que les pregunte, ¿por qué método se hace el recuento de los huevos? Es muy diferente a las otras técnicas. Para el recuento de huevos se va a utilizar 2 técnicas, que son el método de Stoll y el de Cato-Catz, ¿ya? Estos 2 métodos solo se usan para el recuento de huevos, ¿ya? Para parásitos, para los parásitos que van a tener huevos. Ahora, ¿en qué consiste el método de Stoll? Acá tenemos su fundamento, que se basa en la saponificación y homogenización de las muestras con hidróxido de sodio, que va a actuar principalmente en los componentes que van a tener las heces, como ser las grasas, las va a saponificar y hace que los huevos sean menos pegajosos, ¿ya? Entonces nos ayuda a como que separar las grasas de nuestra muestra, ¿ya? Entonces eso es, se utiliza este método de Stoll. Acá igual podemos ver cómo se hace, esto igual lo pueden ver y estudiar, pero lo más importante es que sepan, ¿no? Que se van a utilizar esos 2 métodos para recuento de huevos, que son el método de Stoll y el de Cato-Catz. Acá igual tenemos Stoll, nos indica cómo se hace. Acá igual cómo se hace el de Cato-Catz. Como tal, el procedimiento de esto no creo que les pregunte, pero sí es importante que lo sepan, ¿ya? Ahora, la técnica de Bayerman es otra técnica especial. Puede que la doctora les diga cuál es la técnica que se utiliza para observar como tal las larvas rhabditoides de Strongyloides stercoralis. Este es un parásito, Strongyloides stercoralis. Entonces, la técnica que se utiliza es la técnica de Bayerman, ¿ya? Se van a fijar bien cómo se escriben los nombres. Entonces, esta es otra técnica especial, como la técnica de Graham. Esta técnica de Bayerman es especialmente para la observación de las larvas de Strongyloides stercoralis, ¿ya? Entonces, es importante que sepan igual eso, que se acuerden de esas técnicas especiales.
Acá podemos ver cómo se realizan como tal. La doctora seguro les ha explicado más a detalle, pero es importante que solo se acuerden de eso, ¿ya? De esas dos técnicas especiales. Y acá igual que se puede hacer un coprocultivo de Arada mori, que va a ser para la recuperación de las larvas. Eso, acá tenemos a la técnica como tal. Entonces, lo que podemos rescatar de, de toda esta presentación es las dos técnicas especiales, que son la técnica de Graham y la técnica de Baerman, ¿no ve? La técnica de Graham, que era para ver a los huevos de Enterobius vermicularis, y la técnica de Baerman, que es para ver a las larvas raptoides de Strongyloides estercoralis, ¿ya? Para el recuento de huevos, ya saben, no se van a olvidar los dos métodos, que son método de Stoll y método de Catocats, y bueno, los demás métodos que ya están acá arriba, de flotación y todo eso, que se van a aprender sus fundamentos, ¿ya? Entonces eso es más que todo. Ahora vamos a entrar a la segunda parte de diagnóstico. Acá más que todo vamos a tratar a los diagnósticos indirectos que vamos a ver más adelante, que son los serológicos. Ahora, como sabemos, hay parásitos que van a estar en la cavidad respiratoria. Acá es muy importante que se tomen la muestra de aspirado bronquial, ya que no podemos tener una muestra de heces o no vamos a observar nada, ¿no ves? Si el parásito está en la cavidad respiratoria. Ahora, más que todo, cuando los parásitos se encuentran en otras cavidades, como ser, no sé, cavidad respiratoria, en la cavidad bucal, se va a obtener la muestra y luego de esto se lo va a hacer tinción, que es la tinción Giemsa o puede ser tinción panóptica. Seguramente lo van a ver ustedes en hematología, estas diferentes tinciones. Entonces es simple cuando se tiene que hacer un diagnóstico de estos, ya que solo se hace el aspirado de donde está presente el parásito y se lo procede a hacer una tinción y se lo ve al microscopio. Como podemos ver acá, tenemos las tinciones y esto es lo que vamos a ver al microscopio. Igual, cuando está en la cavidad bucal, es el mismo procedimiento. Tomamos la muestra, luego lo hacemos un frotis, vamos a realizar la tinción igual Giemsa o como les decía, panóptica y vamos a poder observar al microscopio, ¿ya? Acá hay algunos ejemplos de algunos parásitos, como ser la entamoeba gingivalis o Trichomona tenax, que van a estar en nuestra boca. Acá igual, como podemos ver así nomás hacemos un extendido, lo vamos a proceder a teñir y lo observemos al microscopio. Igual, si están tienen localización genital, se hace lo mismo, más que todo se va a tomar la muestra, se lo hace un frotis, se lo hace una tinción panóptica y luego se lo observa al microscopio, ¿ya? Acá igual podemos ver cómo se lo observa el microscopio. Entonces, todos estos parásitos que van a estar en diferentes cavidades, que no van a tener localización intestinal, va a seguir el mismo procedimiento. Se van a acordar obtener la muestra, luego realizar un frotis, hacer una tinción y observar al microscopio. Igual en los parásitos de los tejidos va a ser lo mismo, ¿ya? Vamos a obtener de las lesiones como tal, vamos a realizar la tinción y observar al microscopio. Como ven, es el mismo procedimiento. Esto es más fácil que las técnicas que hemos visto. Igual si está en un órgano, vamos a obtener una biopsia, un extendido, un frotis, una tinción y observar al microscopio. Entonces es como que así más que todo que se realiza, ¿ya? Igual si está en la sangre. Ahora, ¿qué es importante de acá? Que cuando nosotros utilicemos la sangre, lo vamos a deshemoglobinizar, ya que nos va a ayudar a observar mejor al microscopio, ¿ya? Entonces es importante cuando tomemos nosotros la muestra para hacer ya sea realizar un extendido o hacer una gota gruesa, es importante que la gota gruesa esté deshemoglobinizada, ¿ya? Acá podemos ver cómo es la gota gruesa y el extendido sanguíneo. Acá igual, los parásitos igual de la sangre,
Vamos a utilizar técnicas de concentración en donde se va a separar el paquete globular. Aquí vamos a ver mejor. Entonces, para ver los parásitos de la sangre, vamos a utilizar la técnica de Stroud. Ya se van a acordar de esta técnica. ¿Qué pasa aquí? Que vamos a separar el paquete globular, que es este de aquí, con el plasma. Y los parásitos van a quedarse en esta interfase. Un ejemplo de estos es el Trypanosoma cruzi, que este, por ejemplo, va a tener localización, que va a estar localizado entre las células. Como ven, no va a tener una localización intracelular, sino va a estar entre las células. Ahora, la técnica de Stroud se va a utilizar para parásitos de la sangre. Ahora, hay otra técnica que es la técnica de micro Stroud. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Es sencillo que la de técnica de micro Stroud se lo va a hacer en un capilar, solo esa es la diferencia. ¿Ya? La técnica es la misma, igual se va a separar el plasma con el paquete globular, los parásitos van a estar en esta parte, solo que esto se lo hace en un capilar. Ahora, el senodiagnóstico. El año pasado ha habido una pregunta de esto, ya que este es un método de diagnóstico especialmente para la enfermedad de Chagas, ¿ya? Esto, el senodiagnóstico se va a hacer utilizando vinchucas que van a ser vírgenes, ¿ya? O sea, vinchucas que van a estar criadas especialmente, que como su nombre los dice, no va a tener contacto, van a ser totalmente vírgenes. Lo que pasa es que se le hace picar al paciente como tal con lo que es la vinchuca y luego se las pone en observación y bueno, vamos a ver en las heces de lo que son las vinchucas si es que está presente el parásito. Entonces, el senodiagnóstico se trata más que todo de eso, de hacerle picar al paciente con la vinchuca virgen, esperar un tiempo y ver si en las heces de la vinchuca como tal está el parásito. Este método se van a acordar, el senodiagnóstico es para la enfermedad de Chagas y nos ayuda a ver si el parásito está presente. Ya es muy importante igual que se acuerden de esta técnica que es senodiagnóstico. Ahora sí, vamos a entrar a lo que son los diagnósticos indirectos. Acá es importante que se acuerden que estos van a ser los diagnósticos serológicos, ¿ya? Más que todo acá se va a ver lo que es la respuesta inmunológica del hospedero ante el parásito, ¿ya? Acá tenemos al diagnóstico indirecto, que se va a hacer por detección de los antígenos que va a producir el parásito, la detección de la respuesta que va a tener como tal nuestro sistema inmune y la detección de la respuesta inmune humoral, que va a ser la producción de anticuerpos. Ahora, como sabemos, la respuesta inmune se va a dar por la respuesta de los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos B van a más que todo dar una respuesta inmunocelular y los linfocitos B son los que van a producir los anticuerpos, que nos van a ayudar a luchar contra nuestro antígeno. Acá hay un ejemplo de cómo se va a dar todo esto. Como tal, como podemos ver en la imagen, cuando se produzca una parasitosis, lo que va a pasar es que los macrófagos son los que van a actuar. El parásito va a ser captado más que todo por el macrófago y el macrófago va a ser el que los va a presentar a los linfocitos T y a los linfocitos B, como pueden ver en el esquema. Ahora, ¿qué pasa? Los linfocitos T van a ser diferentes, se van a diferenciar gracias a las interleucinas que van a tener, como podemos ver acá, la interleucina 1 los va a diferenciar en diferentes linfocitos T. Tenemos a los linfocitos T helper, a los linfocitos T citotóxicos, a los linfocitos T supresores y a los linfocitos T HSR. Estos son los linfocitos de hipersensibilidad retardada, ¿ya? Son los linfocitos de hipersensibilidad retardada, así se llaman. Entonces, ¿qué pasa? Estos linfocitos de hipersensibilidad retardada
lo que van a hacer son los responsables de las respuestas alergénicas, ¿ya? Va a haber cuatro diferentes tipos de respuestas, pero para nuestro diagnóstico, que es lo que nos importa, ya que gracias a esto realizamos nosotros diagnósticos indirectos, lo que nos importa es la respuesta de tipo 2, que es la que va a intervenir. Entonces, acá debe estar un ejemplo, que es, que es una técnica que es la de intradermo, reacción de Montenegro. Entonces, acá es cuando va a actuar el linfocito de hipersensibilidad retardada, ya que nosotros vamos a preparar una suspensión de lo que va a ser nuestro parásito y vamos a inyectarle al paciente. Aquí podemos ver, preparamos nuestra suspensión que tenga al parásito e inyectamos. Cuando inyectemos, lo que va a pasar es que se va a liberar la quimiotaxina. Principalmente van a actuar los linfocitos T de hipersensibilidad retardada, liberan la quimiotaxina, inmediatamente se liberan macrófagos y los macrófagos se van a liberar y van a ir inmediatamente acá. Se liberan los macrófagos y se van a poner alrededor. Lo que va a pasar, ¿qué es? Que se va a endurar el lugar, como podemos ver acá en la imagen. Se va a poner así. Entonces es un tipo de diagnóstico este de intradermo reacción de Montenegro. Entonces en esta reacción de Montenegro, ¿quién va a actuar? El linfocito de hipersensibilidad retardada, ya que él libera la quimiotaxina, inmediatamente se van a activar los macrófagos vienen acá, lo que va a hacer que se produzca, se endurezca el lugar y nos dé esta reacción, ¿ya? Entonces es un tipo de diagnóstico. Esto es así como funciona. Seguro la doctora igual les haya debido indicar con este esquema. Es así como nosotros podemos observarlo mediante esta técnica, ¿ya? Acá tenemos igual los diferentes resultados de las reacciones de intradermo. Acá se van a formar se va como que endurar el lugar por los macrófagos que van a venir acá inmediatamente. Y vamos a medir nosotros eso y gracias a eso vamos a poder realizar un tipo de diagnóstico. También se puede hacer la detección por la respuesta inmune humoral. Acá, si la doctora les pregunta este tipo de detección, más que todo son las técnicas de inmunofluorescencia indirecta, ensayo inmunoenzimático, que es ELISA, no se van a olvidar eso. También tenemos técnicas de hemoaglutinación indirecta y, como les decía, todas estas abarcan a las técnicas serológicas, ¿ya? Que se los va a hacer por la identificación de estos anticuerpos. Acá, por ejemplo, tenemos la técnica de hemoaglutinación indirecta, que son como estos pocillitos, donde nosotros vamos a poder observar la hemoaglutinación que va a suceder. Acá debe haber una imagen, tal vez. Aquí. El ensayo inmunoenzimático, ¿cuál va a ser su fundamento? Es que nosotros vamos a poner antígenos en las placas, estas digamos son los pocillitos, ponemos antígenos, que son estas bolitas rojas, van a ser nuestros antígenos, ¿ya? El antígeno va a ser como tal em, lo que, o sea, vamos a poner acá nuestros antígenos y luego estos se van a pegar a lo que son las diluciones de nuestro suero, que van a estar acá, el suero de nuestros pacientes vamos a colocar, que van a tener a los anticuerpos. Entonces va a haber una reacción antígeno-anticuerpo, como pueden ver acá. Está el anticuerpo y aquí está el antígeno. El antígeno se va a pegar al anticuerpo. Entonces se van a formar, va a cambiar de color, va a ponerse un color más como que azul, algo así. Y en este caso, si es azul, va a ser positivo. Entonces el ensayo inmunoenzimático va a ser principalmente esa reacción que va a haber entre los antígenos y los anticuerpos que van a estar presentes en el suero de nuestro paciente. En todo caso, si se pone de color azul, es positivo, entonces se van a acordar cuáles son
las técnicas serológicas. Acá dentro de las técnicas serológicas tenemos a la hemoaglutinación indirecta, a la inmunofluorescencia indirecta, al ensayo inmunoenzimático y esas tres técnicas más que todo que son las serológicas, ¿ya? En el examen el año pasado nos ha preguntado cuáles eran las técnicas serológicas y nosotros obviamente teníamos que decir que eran estas, ¿ya? Como tal, no nos ha preguntado el fundamento de estas, o sea, por qué se da un ensayo inmunoenzimático o por qué se da una hemoaglutinación indirecta. No, solo nos pide que nombremos cuáles son los diferentes tipos, ¿ya? Espero que se haya entendido bien esto de cómo es el mecanismo por la que se da la intradermorreacción de Montenegro. Y ya vamos a pasar a lo que son como tal los protozoarios, sus aspectos generales, ¿ya? Acá más que todo nos habla de sus aspectos generales, es importante que lo lean, que sepan que los protozoarios van a ser, como dice aquí, seres unicelulares, que van a tener diferentes formas, diferentes estructuras, cada uno de ellos va a tener diferentes organelos, como hacer núcleo, membrana nuclear, aparato de Golgi, mitocondrias. Acá dentro de las diferentes clases tenemos a la mastigofora, a la ciliopora, rizópoda, apicomplexa. Estos cada uno va, como pueden ver, son diferentes. En la apicomplexa, ¿cuál va a ser su característica? Va a tener su complejo apical. Seguro la doctora les ha debido recalcar bastante eso, del complejo apical que va a tener esta clase apicomplexa. Ahora, dentro de su nutrición, estas se van a alimentar de bacterias, también de diferentes productos de desecho. Esto igual van a leer, claro que no es muy... Bueno, el año pasado no he visto que haya muchas preguntas sobre esto, pero igual es importante que lo vean. Ahora sí. Dentro de todo esto tenemos a la nutrición. Estos van a tener diferente nutrición, o bueno, se van a nutrir de diferentes maneras. Igual, reproducción. Los protozoarios parásitos pueden presentar tanto reproducción asexuada como reproducción sexuada. Eso se van a acordar igual. Hay algunos parásitos que pueden tener ambos, tanto reproducción sexuada como reproducción asexuada. Ya, ahora vamos a ver las diferentes formas de reproducción. Tenemos a la bipartición, conjugación, esporulación. Esto igual seguro la doctora les ha debido explicar como que más a fondo de qué trata cada una de estas formas de reproducción. Aquí, por ejemplo, la forma de reproducción de bipartición va a ser que de una célula madre, como podemos ver acá, se va a dar dos células hijas. Solo va a ser eso. De una célula madre se divide a dos células hijas. La conjugación, más que todo, es cuando va a haber un intercambio de información, información genética entre ambas células, entre estas dos células. Van a compartir y van a, van a dar lugar a otra célula que va a tener información de ambas, como podemos ver acá. Le va a dar información, le va a dar información, van a compartir y va a tener información de ambas células, la conjugación. Y en la forma de reproducción de la esporulación va a ser cuando dentro de la célula van a aparecer estas células que son los esporozoitos que luego van a salir. Solamente es eso en esporulación. Entonces, cuando ya vayan viendo los diferentes parásitos más adelante, van a ver, no sé, de un parásito puede tener una forma de reproducción de conjugación, otro por esporulación, otro por bipartición. Entonces, eso ya lo van a ver más adelante. Ahorita solo es importante que conozcan que hay estas formas de reproducción, ¿ya? Solo es importante eso.
También se puede dar la reproducción sexuada, como podemos ver acá cuáles son los tipos. Igual, como sabemos, los parásitos van a producir diferentes sustancias, como ser las proteasas, por ejemplo, las, van a producir diferentes de este tipo de proteasas. Seguro la doctora igual les ha hablado de eso. Ahora, los estadios evolutivos, los protozoarios van a poder presentar diferentes estadios evolutivos. Es importante que se aprendan esto, ya que es lo que vamos a ver durante todo el año. Los estadios evolutivos pueden ser trofozoitos o zoitos, que van a ser las formas vegetativas, no se van a olvidar de eso, que van a estar encargadas de la nutrición y de la reproducción de los protozoarios. Y los quistes o quistes, que son las formas resistentes al medio ambiente, ¿ya? Entonces, esto es importante que se aprendan, ya que puede entrar esto en su examen. Les puede preguntar cuáles son las formas vegetativas, son los trofozoitos y zoitos. ¿Cuáles son las formas de resistencia y que están encargados de la diseminación? Son los quistes y los ooquistes. ¿Ya? Es importante igual. Ahora la clasificación de los protozoarios, como sabemos, se van a clasificar en estas clases. Ya lo hemos visto hace ratito, en la clase Rhizopodea, Mastigofora, Ciliofora y Apicomplexa. ¿Ya? Estos van a tener diferentes características. Por ejemplo, la clase Mastigofora se clasifica por tener esta especie como de cilios que son prolongaciones citoplasmáticas que son flagelos, perdón, no son cilios, son flagelos que les va a permitir movilizarse. Ahora, la clase Ciliofora que vemos aquí, en su cuerpo va a tener cilios. Este sí tiene cilios. Este se clasifica se más que todo se representa porque tiene flagelos esta clase. En cambio, la ciliofora va a tener cilios en todo su cuerpo, como especie de pelitos, como pueden ver, son cilios. Entonces, es lo que les caracteriza. Acá tenemos a la clase Rhizopodea, que se va a movilizar más que todo porque va a emitir emisiones citoplasmáticas. Estas son sus emisiones citoplasmáticas. Se van a llamar pseudópodos. Seguro la doctora igual les ha debido explicar que se movilizan por la emisión de estos sus pseudópodos. Así es como se movilizan. Y como les mencionaba hace ratito, la característica principal de lo que es la clase Sporozoa va a ser que no tiene, no tiene elementos de movilidad y va a tener su complejo apical. Esa es su principal característica, ya que tiene un complejo apical. Acá igual tenemos la clase Rhizopodea, que es ahorita lo que hemos visto. Como les decía, la clase Rhizopodea va a emitir prolongaciones citoplasmáticas que les va a ayudar en su movimiento, les va a ayudar a movilizarse. La clase Mastigofora, que se caracteriza por sus flagelos. Aquí podemos ver a la Yardia lamblia, por ejemplo, con sus flagelos. Estos flagelos les va a ayudar a movilizarse. Y tenemos a la clase Ciliofora, también se le llama ciliata, que se va a caracterizar por la presencia de estos cilios que son como pelitos. Y estos los van a utilizar como elementos de movilización. Y la clase apicomplexa, que se va a caracterizar por su complejo apical, se van a acordar. Clases porozoa o apicomplexa, su característica principal, complejo apical, es lo que van a ver. ¿Ya? Ahora hay una característica igual muy importante que no se tienen que olvidar aquí, que va a tener una fase de reproducción sexual y otra fase de reproducción asexual. Como hemos visto hace rato, los que están dentro de esta clase van a tener ambos, ¿ya? Una reproducción sexual y otra asexual, ambos tipos. Y las formas evolutivas, estos son un poco los parásitos como que más complicaditos que vamos a ver, porque va a tener varias formas evolutivas, que van a ser los oquistes, zoitos, gametocitos, gametos, esquizontes, merontes y el cigoto. Entonces se van a aprender todos estos estadios evolutivos, ¿ya? Que están en esta clase, porque les puede preguntar qué formas evolutivas podemos ver en la clase esporozoa y ustedes tienen que poner ahí oquistes, zoitos, gametocitos, gametos, esquizontes, merontes y cigoto. Entonces es igual
no se van a olvidar de estudiarlo bien, ¿ya? Y aquí vemos más de lo mismo, otra vez lo clasifica en estas 4 clases, igual como podemos ver acá, es lo que hemos visto hace ratito. Ahora, la localización de los protozoarios pueden tener localización intestinal, bucal, respiratoria, sangre y tejidos, los protozoarios. Y bueno, de toda esta presentación es muy importante que aprendan estas 4 clases: la rizopodea, mastigofora, ciliopora y esporozoa, ¿ya? Y sus características, cada una de ellas que les he dicho ahorita. Eso sería lo más importante. Ya saben, no se olviden de aprender a escribir estos nombres, ya saben, la primera con mayúscula, porque a veces por eso nomás como que ya te ponen mal en el examen. Y vamos a entrar a lo último ya, que son los elmitos. Acá solamente vamos a ver sus generalidades. Es muy importante que estudien este tema, ya que muchas veces preferimos estudiar como que los primeros y el último ya no lo estudiamos. Y el año pasado ha entrado varias preguntas, casi, no podría decir mitad del examen, pero casi mitad del examen eran preguntas de mitos, de sus generalidades, ¿ya? Eh, como sabemos, los elmitos van a ser seres multicelulares que van a ser mucho más complejos que los protozoarios que hemos visto hace rato, ya que estos ya van a formar órganos como tal, van a tener órganos dentro de ellos, ¿ya? Y se van a reproducir sexualmente. Estos tienen la característica de que son monoicos o llamados hermafroditas, o pueden ser dioicos, que van a tener sexos separados, ¿ya? O sea, va a haber tanto parásito hembra como macho. Ahora, la mayoría van a ser ovíparos, pero hay algunos que se clasifican en vivíparos, ¿ya? Dentro de estos vamos a clasificarlos en un filium, en una familia que va a ser los nematelmitos y los platelmitos. Se clasifican en estos dos grandes grupos. Los nematelmitos se van a aprender bien sus características, que son gusanos alargados, forma cilíndrica, con una cubierta dura denominada cutícula, todo esto. Se lo van a tratar de aprender todas sus características, ¿ya? De los nematelmitos, aquí dice, son gusanos cilíndricos que parasitan al ser humano en distintas partes del cuerpo. Ahora sí, el año pasado ha entrado una pregunta de esto que decía cuáles son las características generales. Teníamos que nosotros colocar todas estas características, que son presentan pseudoceloma, aparato digestivo completo, no presentan organelos de fijación, que son las ventosas, son dioicos, presentan 6 estadios evolutivos, huevo, 4 estadios larvarios y uno adulto, que hacen en total 6 estadios evolutivos. Entonces, chicos, esto se lo van a aprender, por favor, bien las características, ¿ya? Porque esto estoy segura que va a entrar en su examen. Al igual que su estructura morfológica interna, les va a preguntar de qué está conformado. Estos van a presentar aparato digestivo, sistema nervioso, no presentan aparato respiratorio y presentan aparatos sexuales, lo más importante, ya que estos van a tener una reproducción sexual, ¿no ve? Acá podemos ver su estructura morfológica, que es, más que todo, nos dice todo esto. O sea, es como que la descripción, como podemos ver, y estos ya van a tener órganos, estos parásitos, como ver, tienen intestino, tienen un anillo nervioso, van a tener diferentes órganos ya. También van a presentar cápsulas bucales, como las caries lumbricoides, Necator americano o el ancilostoma duodenale, como una especie de dientes o que van a tener diferentes formas. ¿Ya? Acá igual nos habla de nematelmitos. Ahora hay nematelmitos de cavidad intestinal. Esto igual se lo van a aprender. ¿Cuáles son los nematelmitos de cavidad intestinal? Son Enterovis vermicularis, Trichuris trichura, Ascaris lumbricoides, Ancylostoma duodenales, Necator americano, Strongyloides stercoralis y también Trichinella spiralis. Pero Trichinella spiralis, aparte de estar en nuestra cavidad intestinal, también tiene localización tisular, ¿ya? No se van a olvidar de eso. Entonces, estos tienen que saber que van a tener localización intestinal. También hay nematelmitos tisulares y hemáticos. Estos son los nematelmitos tisulares o hemáticos.
Y también tenemos, ahora vamos a entrar a lo que son los platelmitos. Estos igual van a tener diferentes características que igual se lo tienen que aprender. Los platelmitos se dividen en monogénidos, tremátodos y cestos. Esto va a ser su forma de dividir a los platelmitos, ¿ya? Cada uno de estos va a tener características, como por ejemplo acá dice que los tremátodos van a ser endoparásitos de epidermis, presentan como órganos de fijación dos ventosas. Y acá igual nos explica cuáles son las características de los cestos. Entonces, esto es igual que estudien bien y que se lo aprendan bien. Acá igual nos indica que los platelmitos van a tener ciclo biológico heteroxénico, no se van a olvidar eso. Su característica principal es que tienen reproducción sexuada, igual no se van a olvidar de eso. Y más que todo eso. Las características generales igual no se van a olvidar de memorizarse bien todo esto. Sus órganos de fijación, que son las ventosas y el rostelo. Es igual, no se van a olvidar los órganos de fijación, cuáles son, rostelo y ventosas. Y las localizaciones, los platelmitos pueden tener diferentes localizaciones, pueden ser intestinales, pulmonares, hepáticos, sanguíneos, todo eso dentro de los céstodos, ya que es su otra clasificación. Los que parasitan al ser humano son el Minolepis nana, Iminolepis diminuta, Tania solium, Saginata, Diphyllobotum latum, Echinococcus granulosus. Igual es importante que lo sepan. Y bueno, dentro de su morfología es similar, como pueden ver, van a tener ventosas, todo esto le llamamos escolex, que es como que la cabeza. Entonces se van a fijar bien sus partes de cada uno de ellos, su morfología, ya que eso puede preguntar, es igual la doctora. Dentro de lo que son los tremátodos, estos van a tener la característica de que van a poseer dos ventosas y la mayoría va a tener una forma de hoja, excepto los del género Schistosoma, que van a tener diferente forma. ¿Ya? Y aquí tenemos a la fasciola hepática, por ejemplo, que va a tener esa, aquí ven, como ven, la fasciola, la fasciola hepática, que van a tener esa característica en forma de hoja. Ahora, esto, acá igual nos dice alguna de sus características, es como que un resumen. Y entonces es muy importante que aprendan este tema, chicos, porque la doctora saca varias preguntas de este tema, ¿ya? Entonces no lo van a dejar de lado. Y bueno, con eso ya habríamos concluido este pequeño repaso. Les voy a subir al Classroom igual un cuestionario en los que van a haber preguntas que posiblemente entren, ¿ya? Entonces lo tratan de resolver y va a ser como que una guía para ustedes para que puedan estudiar. No sé si tienen alguna pregunta.